Siempre es de noche en algún lugar. La hora del lobo. Buenas noches, Rojo Quemado les da la bienvenida a la Hora del Lobo. Esta noche los acompañamos Yareli Bello, Mónica Mendoza, Antonio Escalante y Julio Guerrero. Hoy les estaremos hablando de cosas e historias de terror que nos han pasado o a gente muy cercana a nosotros y esperemos les guste. Y recuerden que pueden enviarnos su historia por inbox o escrita en un comentario para que el próximo fin de semana la puedan escuchar. Okay, lo interesante de estas historias es que son de gente cercana a nosotros y que tienen como esta dinámica social en la que todos nos sentimos involucrados, como son cosas que nos pasan actualmente. No es como La Llorona, que es como que pasa en un pozo, en un pueblo. Son cosas que nos pasan aquí, que nos pasan en la casa, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestra casa es muy normal que escuchen un montón de sonidos todo el tiempo. El otro día estábamos, mi novia y yo, acostados en la cama y estábamos a punto de dormir y empezamos a escuchar gente que empezaba a caminar por las escaleras que están al lado de nuestro cuarto y se escuchaba claramente como si los pasos siguieran entrando hacia el closet, lo cual es muy raro porque la puerta está cerrada. Entonces es muy curioso cómo todas estas historias tienen la relación de contexto de la ciudad. Sí hablamos de cementerios, sí hablamos de hospitales, hablamos de escuelas, pero como que ya no salimos de las cosas más tradicionales. Ya no es la iglesia, ya no es tanto la oscuridad del cementerio, ¿no? Ya son cosas más familiares a nosotros. Muchas de las historias que tenemos siempre empiezan con el yo estaba dormido en mi cama cuando pasó eso. O por ejemplo lo de chanclas que me contabas hace rato. Chanclotas. Ajá, por ejemplo, mi familia tiene una manera de decirle al diablo, que es el chanclotas. Y lo relacionamos con el diablo por cómo suenan las pezuñas cuando pisa, y entonces le dicen el chanclotas. Y no puedes decir diablo, o sea, para ellos les da mucho miedo. Y siempre cuentan cómo escuchan al chanclotas cuando ellos van a dormir, cuando algo muy malo va a pasar. Siempre dicen que antes de eso escuchan al chanclotas muy cerca. Sí. Pues de hecho es curioso cómo cada quien tiene un denominador para este personaje que es súper atractivo cuando se habla de terror, porque es lo más representativo y casi todos los hechos que suelen pasar de miedo están relacionados con este personaje. En mi casa, por ejemplo, le llaman chamuco y pues está representado de mil formas, ¿no? Como un guajolote, como un perro negro, o sea, tiene bastantes connotaciones simbólicas, no sé. Mi papá, por ejemplo, soñó con el chamuco y estaba como perro negro, o sea, un perro negro tipo Rottweiler de 2 metros que caminaba en 2 patas. Entonces, creo que el hecho de todas estas cositas tan cercanas, tan personales y cómo las vamos representando está súper curioso, sobre todo alrededor de este personaje. Sí, y además también lo tenemos muy arraigado nuestro folclore, que es el mexicano, e incluso llegando a crear personajes icónicos como es el Charro Negro, personaje tan llamativo y tan curioso que incluso tú me habías contado una historia muy reciente, de hecho, de un sujeto al que se le apareció el Charro Negro y se me pareció curioso porque no es como muy normal ver personas vestidas de charro en la noche. Sí, no, qué random. Exacto. Bueno, es que es interesante que todos estos fantasmas, espíritus, les damos como el nombre del diablo, aunque se parecen de formas diferentes. Es como parte de quienes somos, decirlo de esta manera. Esta historia nos la contó alguien que era de Querétaro, es un familiar. Nos contaba que en la noche él estaba hablando con su novia y estaba hablando en voz tan alta que su familia le dijo, oye, ¿sabes qué? Salte a hablar. Y él dijo, pues sí, me salgo, ¿no?
Entonces se fue y afuera de su casa hay como campo lleno de... Es un rancho. Es un rancho. Es un ranchito. Es un rancho. Pues es el Nabo, en Sí. Querétaro, búsquenlo. Y bueno, pues tiene los maizales, tiene todas estas plantas altas que impiden la visión. Entonces él empezó a caminar fuera de su casa, no se alejó mucho, se alejó como 3 metros, hablando con su novia, y dice que al fondo se vio esta figura como masculina con un sombrero de charro negro, y se veía claramente como la figura alzaba la mano y lo invitaba como a venir, como diciéndole ven, ven, ¿no? Y él se friqueó mucho y dijo no, y le dijo a su novia, oye, ¿sabes qué? Creo que se me apareció algo, tengo una aparición, ahorita vengo, y se metió, ¿no? Y ya después, pues, cuando nos platicó, estábamos pues, tomando una chela y nos dijo que él es el diablo, que él estaba seguro que el diablo, porque él siempre ha escuchado la historia de que en la noche se te aparece el diablo con el sombrero de charro y que te hace una proposición, te dice algo así como del, oye, yo te doy esto que tú quieras si tú haces esto por mí, y que tú le puedes rechazar o aceptar, pero como que lleva de por medio tu alma. Y él estaba convencido de que era esta persona, no nada más era como, vio una sombra, no, él vio una persona que le decía, ven, estamos de acuerdo que a las 3 de la mañana en medio del campo de Querétaro, en un rancho, no es muy normal que alguien con vestido charro te diga, hey, vente. Que él decía que además se veía como el personaje de Jeepers Creepers. Y así, o sea, dice que se veía igualito, o sea, que hasta como con la gabardina, pero que no le pudo ver la cara, o sea, estaba todo negro. Y eso es algo muy interesante de nosotros, casi nunca les damos la cara. Siempre que son sombras, siempre que son fantasmas, siempre los vemos como de lado y los vemos en sombras, los vemos como con un borrón. Es rara la vez que podemos decir, lo vimos de frente exactamente. Y casi siempre está relacionado con un sentimiento. Es algo más que nos provoca, es como una especie de frío, un temor. No es algo físico, no es algo tangible, pero sin embargo estamos convencidos de que existe, ¿no? Por ejemplo, en mi casa, mi sobrino dice que le habla a un viejito, ¿no? Ajá, un señor. Le habla a un señor. Y él está convencido de que le habla a un señor. Y pues ustedes no conocen mi casa, pero es muy chiquita. Es de verdad muy pequeña. Es un pasillo, un cuarto, una cocina, y en la parte de arriba están las escaleras y 2 cuartos, una sala. No hay un lugar para que él no esté vigilado. Pero cuando nos vamos a la cocina y él está arriba, de repente dices, ¿qué me habló el señor? Cosas de ese estilo. No es como que alguien entre. Y eso es muy normal. Todos hemos escuchado historias de niños que nos dicen que se encontraron con un duende o algo de ese estilo, ¿no? Sí, de hecho, tengo una prima, ahorita tiene ya 7 años, pero cuando tenía 3, nos decía que veía algo, cómo corría su ropa. Y así varias veces mi otra prima, su hermana, que tiene mi edad, también me contó que varias veces la despertaron ruidos y veía como algo, un niño o así súper chiquito corría hacia su ropa y que, o sea, de plano ella era de que se tapaba así con la cobija y no quería saber más porque, como dices, esos escalofríos o cuando tu corazón empieza a latir así súper rápido que no sabes ni por qué o tienes mucho miedo. Creo que esas sensaciones son como inexplicables. No se siente lo mismo al estar expuesto a otras cosas, no sé, es súper extraño. Sí, incluso también tengo una historia de una pequeña prima. Ella tiene 5 años. Hace no mucho mi perro murió y lo enterré en un lote baldío que está atrás de mi casa. Y platicando con la niña mientras jugábamos, mi perro se llamaba Connor. Mi primita me dijo, oye, ¿y cuándo va a salir otra vez el Connor del hoyo? ¿Y yo qué? Sí, es que la otra noche vi que salió de su hoyo y estábamos jugando. Y yo me quedé, espera, ¿qué? No, que siento que a los niños no son muy ajenos todavía a este tipo de cosas, y algo como de este tipo lo perciben como muy normal. Algo como tú decías que de tu sobrino que le hablaba el señor, tal vez lo perciben como algo muy normal, algo que ya existe. Sí, mi padrastro vive con nosotros en la casa y él asegura que se parecen cosas. Que hay una señora que luego le cierran las puertas con seguro. Parece una relación entre lo muy joven o lo muy grande, ¿no? Y por ejemplo en mi familia es muy normal que sean las mujeres.
¿no? Mi hermana, por ejemplo, me cuenta esta historia de mis dos hermanas, tengo dos hermanas. Una de ellas me cuenta que una vez fue a Tecamachalco, en Tlaxcala, y ella se quedó dormida en casa de su novio en aquella época. Entonces, hablando de esas sensaciones extrañas que te pasan, la más recurrente o de las más recurrentes es cuando alguien se te sube a la cama, ¿no? O cuando se te sube muerto. Bueno, ella sintió que alguien se sentaba en su cama, en la orilla, y sentía el peso de alguien que estaba ahí, ¿no? Entonces ella estaba dormida y de repente sentía que alguien se sentaba y se quedaba callado, se escondía, no quería salir. Tenía mucho, mucho miedo. Era algo que no podías ver, pero que sí podías sentir. Entonces la chica pues, le contó, mi hermana le contó a sus suegros: oigan, ¿saben qué? En la noche siento que alguien se acuesta en mi cama, ¿no? Nadie abre la puerta, la cierro con seguro, pero alguien se está acostando en mi cama. Y lejos de reaccionar como con escepticismo, los suegros le dijeron: oye, ¿dónde está el tesoro? Y ella es como: ¿qué tesoro? Sí, el tesoro. El fantasma te dijo dónde está el tesoro. Y ella: no, pero ¿de qué hablan? Sí, es que en esta casa hay un fantasma. Y hay un tesoro de la revolución. ¿Tú sabes dónde está el tesoro? Y mi hermana: no, les juro que no lo sé. Pasa tiempo, ella se vuelve a quedar a dormir ahí varias veces, lo sigue sintiendo, y un día se levanta al baño. Cuando está en el baño, escucha que alguien empieza a rascar la puerta. Crash, crash, crash. Y que le empiezan a pegar en una baldosa al lado de donde ella estaba. Entonces mi hermana asegura que ahí estaba el tesoro. Que en ese lugar es donde lo habían escondido, y el fantasma sí le estaba diciendo a mi hermana dónde es. Pero el fantasma no lo quería decir a sus suegros de aquella época. Entonces lo que mi hermana hizo fue, se volvió a acostar, se volvió a quedar debajo de las sábanas, y un día sintió de nuevo como alguien se sentaba. Entonces ella lo que hizo fue: oye, no te puedo ayudar, perdona, vas a tener que buscar a otra persona porque yo no puedo, no les voy a decir dónde está el tesoro, pero pues a mí ya no me busques, ¿no? Y dice que sintió que alguien se paró de la cama y nunca le volvió a pasar, y se volvió a quedar ahí, ¿no? Entonces es algo muy extraño que eso pase. Le pasa mucho a la parte femenina de mi familia. A los hombres no nos pasa tanto, especialmente cuando somos grandes. Después de los 10 años como que nos deja de pasar, pero cuando somos muy grandes, como mi abuelo, sí, ¿no? Les pasa, hacían cosas como viajes astrales y predecían la muerte de personas. Está muy fuerte eso. Y es que dicen que cuando eres más receptivo a esas cosas es porque eres muy sensible, o sea, tanto emocionalmente débil, así le pueden decir, y lo he escuchado mucho, incluso hasta en las películas de terror lo tocan, ¿no? Que a la persona más débil es a la que se le acercan o a la que se le presentan, o... Sí, exacto. Muchas veces son mujeres y eso es algo bien extraño y sin sonar como sexista o así, pero sí. Es súper extraño cómo a las mujeres es a las que nos suelen pasar más estas cosas y tenemos más experiencias paranormales que con hombres. Quizás sí tenga que ver este lado sensible, este lado sentimental. O sea, creo que es algo inexplicable y muy curioso. Las veces que a mí me ha pasado, porque yo soy muy escéptico, pero sí me ha pasado veces, es cuando estoy precisamente con mi novia. Cuando estamos juntos, una vez, estábamos acostados, estábamos durmiendo en mi cuarto. Sí, es que tiene algo antes, ¿te acuerdas? Sí. Nos metimos a bañar, ya era de noche. Me acuerdo que salíamos del cuarto, lo dejábamos cerrado y nos íbamos al baño. Y entonces ya que estábamos en el baño, ya para meternos a bañar, se me olvidó mi toalla y le dije: me voy a regresar. Me regreso al cuarto y veo la puerta abierta. Pensé, o sea, justamente como él es muy escéptico, dije: ok, seguramente lo cerré mal, el aire, no sé, cualquier cosa. Abrí, fui por mi toalla, nos metimos a bañar, todo, y nos dormimos. Y tuve muchas pesadillas, o sea, recuerdo que no pude dormir bien. Y en la noche, en la madrugada, él me despertó y me dijo que acababa de verme parada frente a la cama, viéndonos. Y de repente él se volteó y me vio a su lado dormida. Y que, o sea, pero que él claramente vio cómo estaba yo parada al borde de la cama, bien creepy, viendo cómo dormíamos. Pero además no es de esas cosas. A diferencia de lo que dije antes, que era como una especie de reflejo, que era como un vistazo momentáneo, esto no. Era literalmente estar acostado, abrir los ojos y ver a una persona viéndote de frente, y era ella, ¿no? Me volteé, y cuando volteé ya no vi esa misma silueta, ya no era como que fuera la sombra de un perchero que se estaba asomando
a través de la ventana. No. Era ella que ya no estaba ahí. Entonces las veces que a mí me pasa son cuando estoy cerca de ella o con ella, o tiene que ver con este mood que ella misma como que prepara, ¿no? Porque te empieza a decir, ¿sabes qué? Es que me pasó esto, me pasó el otro, y de repente pasa algo, ¿no? Y no puedo explicarlo. La vez que escuchamos los pasos de la casa, es porque habíamos estado platicando precisamente sobre esta clase de cosas. Y después escuchamos, estuvo horrible, estuvo también muy feo, nos asustamos mucho, que además coincidió con que estábamos como ya entre ese sueño despiertos, pero los dos lo estábamos escuchando, entonces era muy raro, y de repente escuchamos como se abre una puerta y rechinaría, ¿sabes? Y luego escuchan y era nuestra roomie, güey, que había salido al baño. Entonces nos asustamos mucho, entonces yo con mucho miedo y fue como, Fanny, ¿eres tú? Sí. Y como, güey. Pero ella había salido de su cuarto, o sea, no era ella quien estaba subiendo las escaleras. Ajá, es diferente. La otra se escuchó como algo cercano que estaba aquí y hubo una respuesta. Pero el anterior, el de los pasos, era algo como más rítmico, como con más seco, algo que escuchas en la habitación lejana. ¿Ya sabes? No era escucharlo literalmente, era escuchar la sensación. Es una cosa muy difícil de explicar, ¿no? Pero es algo que definitivamente sentimos los dos, porque además volteamos al mismo tiempo el uno al otro y dijimos, bien asustados. Bien asustados. Y se metió al closet. Porque se escuchó la puerta del closet. Se escuchó la puerta del closet y nosotros estábamos viendo el closet. No era como que se hubiera movido la madera o algo, no. Escuchamos que algo se metía y se quedó ahí y no lo volvimos a escuchar, ¿no? Y aquí en la casa, ¿ves? Tú te has quedado a dormir. Sí. Se escucha como rascan en la puerta y tú dices, es el gato, pero vas y el gato está dormido. De hecho, precisamente he tenido 2 experiencias de ese tipo en ese cuarto. Que la primera fue eso precisamente, que pensé que era el gato. Estaba yo durmiendo en tu sala y escucho cómo se arañan la puerta. Entonces me levanto y pensando que el gato está arañando la puerta y pues obviamente se va a ver feo los araños del gato en la puerta, y entro a la habitación. Justo cuando voy a abrir la puerta, todavía se escuchaban un poco las garras, entonces fue como, le voy a agarrar infraganti a la gata. Abro y la gata está en el otro extremo de la habitación sentada en la silla y es como, ok. Si eras tú, ¿verdad? Yo espero que sí. La otra fue un poco más tétrica, porque estaba yo buscando a la gata para encerrarla en el cuarto, para que no me molestara en la noche. Entonces estaba buscando dentro del cuarto que ella estuviera, porque estaba seguro de que ya había entrado. Y en eso la silla que está en el cuarto, la que es giratoria, se mueve como si algo lo hubiera movido, no como si fuera sido el viento, y además en esa habitación no entra el viento. Y para contexto, esta es una silla de oficina, es una silla grande, pesada, de esas que cuesta trabajo mover como persona y que cuando tú mueves claramente se ve el movimiento. No es una silla que simplemente se puede haber movido porque se cambió de peso de algún lado o porque entró una corriente, porque además está en la planta baja, no hay corrientes de viento. Sí, y entonces esta silla se movió de lado y entonces pensé que la gata había saltado a la silla. Pero entonces escucho atrás el miau. Y tu gata está en la sala y fue como de, ok, bueno, es hora de dormir. Entonces encerré a la gata en la habitación y intenté no pensar en eso por el resto de la noche. Y esas cosas específicamente en la casa le pasan a gente que se queda a dormir que no vive aquí. Cuando alguien se queda a dormir es cuando empiezan a rasguñar las paredes, cuando empiezan a hacer estos sonidos de la silla. Es una cosa recurrente que ya hemos visto. Porque cuando nosotros nos mudamos por primera vez acá, lo que nos pasó fue que nos cerraban las puertas. Sí. Y ya nos ha pasado un par de veces. Estábamos de repente en el baño, entramos, bla, 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 salimos, y cuando quisimos regresar, la puerta del baño estaba cerrada. Ahora, no es como que le puedas poner un seguro. No es de botoncito, no es de apretarse, es de esos que se giran. O sea, es un proceso más complicado que lo hice por error, ¿no? O sea, es algo que te tienes que haber hecho, porque además cuando cierra la puerta se traba, ¿no? Entonces es algo que se tuvo que haber cerrado por dentro. Y la puerta estaba cerrada por dentro del baño. Y todos los que estábamos en la casa estábamos afuera. Tampoco es como que se haya metido un mapache o algo. Estamos en el segundo piso en el baño y es una ventana muy pequeña. O sea, de verdad es muy difícil que alguien la haya cerrado por dentro sin que nosotros lo hubiéramos hecho. Tuvimos que abrirla con una especie de llave extraña, porque además no tenemos llave de eso. Y el otro día Mónica no estaba. Ella había salido de viaje, no me acuerdo dónde fue. Yo me quedé en el cuarto, me puse la chamarra,
Salí y cuando regresé, la puerta del cuarto estaba cerrada con llave. Nunca le hemos puesto llave a este cuarto. Nunca en la vida. Nunca, jamás, ni una vez le hemos puesto llave. Jamás le ponemos llave. ¿Nunca te has puesto a pensar el propósito de estas acciones, si es que hay entes extranormales implicados en ello? Porque, bueno, yo los remarco como de 3 tipos: los que te quieren hacer daño, los que protegen y los que te quieren advertir. Esto me recuerda otra historia de un amigo cercano de mi familia. Yo vivo en Atlisco, más precisamente en la zona de los viveros de Atlisco. Es una zona un tanto remota y en la colonia donde vivo hay una calle donde no hay casas. Lo único que hay es una iglesia y 2 escuelas, un kinder y una primaria. Hay una casa ahí, pero pues creo que es casa de campo de alguien y nunca va. Ajá. Bueno, en fin, el punto es que íbamos caminando, este amigo de la familia y yo, y me iba contando una historia que le pasó precisamente en esa calle. Y es verdad que en esa calle se sienten vibras muy, muy pesadas. Sientes como, no sé cómo explicarlo, esta vibra pesada. Y me iba contando que él es trabajador de campo. Eso quiere decir que llega ya muy noche, como eso de alrededor de las 10 o las 11 de la noche, y que se dirigía a su casa y tenía que pasar por esa calle a fuerza. Y cuando iba a la altura de la iglesia, dice que un perro grande, negro, se le acercó, pero que no hizo ningún ruido. Y aparte este amigo le gustan los animales, entonces como que acarició al perro y pues ok, ven conmigo. Que lo encaminó unas 2-3 cuadras, me parece, hasta su casa. Y justo cuando se iban a separar para que él ya llegara a su casa y entrara, escuchó claramente cómo el perro habló y le dijo... No, no, le dijo: ok, ya llegamos a tu casa, aquí te dejo. Y se perdió en una esquina y nunca más volvió a ver ese perro. Y no es un perro como que la colonia es muy pequeña, identificas a los perros de los vecinos y tal. Nunca había visto ese perro y nunca más lo he vuelto a ver. Yo también creo que hay 3 tipos de esos que te advierten, de los que te dañan y de los que te protegen. Ha circulado un montón de tiempo una historia en internet de una chica, ¿no?, que fue acompañada por alguien y que por eso no la asaltaron. Y así hay varios como relatitos chiquitos que cuentan precisamente esto de cuando los protegen. Soy fiel creyente de que hay entes que sí te evitan pasar malas cosas. Muchas veces es como de, ya se te olvidó la llave, ya no saliste a tiempo, y resulta que a la hora que saliste, el camión que ibas a tomar tiene un accidente, choca o atropellan a alguien, y es ahí donde dices, vaya, por algo Precisamente pasan las yo he cosas. tenido una experiencia muy muy cercana a eso y no sé qué pensar, la verdad. No, de hecho fueron 2 y fue como que la misma situación, por así decirlo, pero en tiempos distintos. Y es que yo tenía una tradición con un amigo de ir a Huaquechula a ver las ofrendas monumentales. La primera vez que nos pasó fue cuando estacionamos el carro y pues fuimos a ver las ofrendas y tal, y ya en la noche era como de ok, ya es tiempo de regresar a nuestras casas, vamos por el auto y pues ya nos vamos. Cuando fuimos por el auto no abría. Metía la llave y el auto no abría, era como si el seguro hubiera quedado atascado. Lo intentaron de 1001 maneras y el auto no abría. Y aparte son de estos autos con seguro electrónico. Con la llave, seguro electrónico, intentamos abrir a la fuerza el carro, no abría. Por uno u otro lado el carro no abría. Estuvimos así como unas 2 horas. Hasta que de repente íbamos con una amiga en ese momento. Ella tomó las llaves y dijo, a ver, deja intentar, a ver qué pasa. Inserta la llave en el auto y logra abrirlo, así sin más. Entonces fue como de, ok, no sabemos qué pasó aquí, pues ya vámonos. Nos fuimos y cuando íbamos en la carretera, vimos como una grúa estaba subiendo un par de autos que estaban estrellados. Entonces fue como de, ay güey, ¿qué habrá pasado? Y la segunda fue justamente el año siguiente. Igual íbamos a ir a Huaquechula, pero esta vez íbamos rumbo a... en esta ocasión íbamos mi amigo, su perro, que es un gran danés, y yo. Cuando íbamos en dirección, ya íbamos puestos en carretera, el perro empezó a ser muy feo.
se estaba muy inquieto y como es un gran anés ocupa un gran espacio, ocupaba los dos asientos de atrás, entonces intentaba meterse adelante y pues era muy molesto y no se podía conducir así. Paramos un segundo, bajamos al perro y el perro empezó como a dar de vueltas y como que se empezaba a calmar porque nos habíamos detenido. Intentamos avanzar como medio kilómetro y el perro otra vez se puso muy nervioso, hasta que mi amigo también, que es muy creyente de ese tipo de cosas, me dijo, ¿sabes qué? Creo que no sería prudente ir a Huaquecholo este año, mejor regresémonos. En el transcurso del regreso el perro estaba calmado como si nada. A la siguiente ya mi amigo le quedó la duda de ver qué había pasado. Hubo una carambola aproximadamente a esas horas en el transcurso a Huaquechula. Entonces Yo me acuerdo mucho de la historia que me contaste de el niño y el tipo en el auto. del fantasma de que ahorcó este sujeto. Ajá, la historia va igual, mi colonia, como en la frontera de la colonia, hay no es un río, es una sequía muy grande. Hay muchas casas a orillas de esa sequía. Igual esta es la historia como de un fantasma protector. Todos los vecinos que habitan ahí han visto el fantasma de un niño que aparece y nomás ¡pum! Y avanza por las casas y se mete al río y desaparece. Pero los habitantes no prestan atención porque pues es algo que ven y ya lo tomaron dentro de su normalidad y ahí están, no afecta a nadie, simplemente pasa. Y una vez, igual es que la señora es amiga de mi mamá, nos contaba que un sujeto que todos sabemos que no anda en buenos pasos fue a ver a esta señora y cuando estacionó vio a la señora y tal y fue como de ok, voy adentro a la casa por X razón y ok, espérame en el carro. El sujeto estaba dentro del carro, ya era noche. Entonces lo que dice la señora es que el sujeto le contó que el niño sintió como lo ahorcaban físicamente y que era un niño y que le susurró al oído: más te vale que te vayas y no regreses porque te voy a estar vigilando. Y el sujeto obviamente peló pata, se fue corriendo y obviamente no quería regresar. Le contó esta historia a la señora al día siguiente porque la señora obviamente se extrañó de que entró, salió y el sujeto ya no estaba. Entonces te hace preguntar de este tipo de entes que hay. Y ahora la contraparte es de los que probablemente dejaron algo inconcluso y así, y atraen a más y a más. Por donde vivo hay un foco rojo, o sea, es un lugar donde pasan muchísimos accidentes y es casi dando la curva. Han muerto chicos por accidentes en motocicleta, en autos, y son choques feos, o sea, donde el carro queda destrozado, y a pesar de que lleven protección en caso de los motociclistas, también han quedado súper mal, y ahí son muertes, o sea, ha muerto muchísima gente. Si pasas por ese lugar hay un chorro de cruces, como tradición ven que ponen las cruces de los occisos ahí en los puntos donde mueren, entonces ahí hay cruces y es un foco, o sea, es un foco, un imán de accidentes muy muy brutales automovilísticos. Y y también hay un lugar que se le conoce como el Oxxo de la Muerte, en donde es tan pesada la vibra que pasan muchísimas cosas. Han matado a chicos que probablemente solo iban a comprar una cerveza o cigarros, y ahí está la contraparte, ¿no? De estos entes que pueden protegerte o que también pueden atraer más cosas feas, malas. O que directamente quieren hacer daño. Ajá, o que directamente quieren hacer daño. También con ella, es que siempre me pasa cuando estoy con ella. Tenemos la historia nosotros grabamos, somos cineastas. Entonces, un día nos tocó grabar un cortometraje como de asesinos seriales en una casa y se lo confiamos a una chica. La chica no preparó como bien la casa y eligió una como así como ya de último momento, como de urgencia. Entonces nos llevó a todos a grabar ahí y cuando entramos ni siquiera tenía las llaves de la casa la chica. Como que allanamos la propiedad.
Entonces, de entrada no teníamos permiso para estar ahí. Ni siquiera de los dueños vivos. Ya que entramos a grabar, empiezan a pasar cosas bien raras. Para empezar, entras y sientes esta vibra rara, como de cuando estás entrando a un lugar malo. Sí, porque además es una casa vieja, o sea, es de las casas, o sea, si viven en Puebla, y si no, pues busquen. Son las casas que están por el barrio de San Francisco. Uh-huh. Son muy viejas. Ya son de techos altos, son de columnas de madera, así, de esas casas que hasta son húmedas. Aún de adobe. Ajá, sí. Entonces nosotros empezamos a grabar y, por ejemplo, había cosas como de... Para empezar, había una silla de ruedas. La casa estaba como abandonada, como que tiene un par de muebles viejos. Y en una de las habitaciones hay una silla de ruedas, ¿no? Nosotros la empezamos a ocupar porque necesitamos hacer una especie de dolly, un movimiento como en un carrito, ¿no? Uh-huh. Y la ocupamos, la dejamos ahí de lado. Mientras estamos grabando, uno de los actores se voltea y me dice, oye, ¿qué pasa? ¿Ya viste? Se movió la silla. Y yo, ¿cómo se movió la silla? Sí, se movió la silla, ¿no viste cómo pasó? Y yo sé, no, ¿cómo crees? Y luego, como a la media hora, Mónica me dice... Bueno, es que justamente se fueron casi todos los hombres, o sea, se fueron casi todos. Se fueron a conseguir algún mueble. Y nos quedamos la mayoría de las mujeres y el actor. Y estábamos sentados ensayando y de pronto la silla comienza a avanzar hacia nosotros. Y además nadie se movió, o sea, todos nos quedamos como... Y de repente la silla se gira bruscamente hacia el chavo, hacia el actor. Y empezamos a gritar y justo cuando empezamos a gritar llegan todos ellos, ¿no? Y la silla obviamente ya no se mueve. Y estábamos ya como muy paranoicas todas, o sea, todas las chavas estábamos como, güey, ya vámonos de aquí. El chavito estaba también muy asustado, pero, o sea, pues seguimos grabando, ¿no? Por cierto, en algún punto de este grabar, la chica, la productora, consiguió el permiso de la persona. O sea, sí lo tenía, pero como no apalabrado. Entonces, como que consiguió el permiso de la persona y la persona fue como, bueno, ya están ahí, pues ya graben. Solamente no se metan a tal habitación. ¿No? Sí. Por favor, no se metan a tal habitación. Y ya se habían metido. No nos habíamos metido, pero la productora me dijo, es que yo en ese entonces era más sonso que ahorita. Entonces la productora me dice, no se metan ahí, y yo, ajá, pero no sabían meter, ajá, sí. Oigan, esto que se cambie el actor, ¿dónde se mete? Pues que ya no metan ese cuarto. Y el actor, no, pero entonces dijeron, ya métete rápido, 2 minutos. ¿A qué vas a ver? Si el actor se mete a cambiarse, y cerramos la puerta del cuarto. Mientras el actor se está metiendo a cambiar, dice que cerramos la puerta, estaba cambiando, pasaron como 2 minutos y el espejo que está a su lado se cae. Un espejo viejo. Estaba frente a él. Él se estaba viendo en el espejo para arreglarse, porque además creo que iba a una reunión, una cosa así. Uh-huh. Y de repente el espejo se comienza a tambalear un poquito y se cae. Y se rompe esa madre. O sea, nosotros afuera escuchamos el madrazo y corremos a verlo y está el chavo, no manches, pero blanco, o sea, blanco. Se quedó a medio poner la corbata viendo a la nada. Así temblando, así como ya me quiero ir, o sea, fue así, saben que yo ya me voy, ya no quiero estar aquí. Y de repente todos empezaron a ir y se fueron, nos dejaron ahí. Sí, nos dejaron ahí. O sea. Nosotros también nos quedamos a limpiar, y eran como las 7. Además, o sea, no, horrible. El mueble por el que fuimos todos los hombres es un mueble de la casa de mi tía. Esa casa es una especie de vecindad. Prácticamente toda mi familia ha vivido ahí en algún punto. Mi familia del lado de mi mamá, ¿no? Entonces es un mueble que está cargado de mucha vibra. En esa casa murieron mi tía, una tía de mi mamá y mis 2 abuelos. Y mis 2 abuelos eran súper religiosos. La tía que se murió era una monja, para empezar. Entonces, ese mueble está como cargado de estas historias, estas vibras. De hecho, si tú vas llegando a la casa, lo primero que ves es una estampita como de oro que está puesta en el cristal de la puerta, que dice, en esta casa se le prohíbe la entrada a los demonios y seres malignos, bajo no sé qué tal estatuto que está en la Biblia y por tales palabras, y esta estampa, mientras permanezca aquí, nadie podrá entrar, ¿no? Está ahí y no está tocada. Según yo, esa estampa lleva como 15 años ahí. Más, yo creo. Más. Y en esa casa pasan cosas bien raras. El día que mi tía murió, mi mamá estaba dormida en su cama y dice cómo sintió claramente como si alguien se acercara a ella mientras estaba durmiendo y le masajeaba las mejillas con la parte trasera de la mano. Despertó y justo cuando despertó le llamaron que había muerto mi tía, la que murió en ese caso, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros sí creemos mucho como en la vibra. O sea, no soy religioso, pero sí creo en esa onda de energía, de lo que se queda. Y lo que le pasa a mi familia no es que son seres malignos como tal, son seres que buscan ayuda, ¿no? Mi hermana tiene una historia muy fuerte donde un día iba pasando por los portales del centro de aquí de Puebla
y iba con su novio de aquella época. Esa es la otra hermana, no la que fue a Tecamachalco, el otro. Va pasando por los portales y dice que ve a alguien recargado en uno de los portales, como agazapado, como si fuera a aventársele a mi hermana. Pero solo lo vio de reojo. Cuando volvió la vista atrás ya no estaba. Entonces mi hermana pues no lo tomó, dijo, pues simplemente fue un reflejo de algo, ¿no? Se fue a dormir y dice que esa noche soñó con este tipo que vio ahí en los portales, que soñó que el tipo le decía que necesitaba ayuda o algo así, ¿no? Y luego mi hermana de alguna manera se transformaba en el hombre y empezaba a vivir lo que vivió este hombre, lo iba siguiendo y todo. Llegaba hasta un estacionamiento de acá de Puebla y de repente era como una especie de narcotráfico y el trato salía mal y empezaban a balear a este tipo y lo mataban a balazos. Mi hermana despertó después de eso. Le pasó como 3 veces este sueño antes de que investigara en internet si había pasado, y resulta que alguien se había muerto en el estacionamiento bajo las circunstancias que mi hermana Liz había visto, ¿no? Entonces mi hermana estaba convencida de que este tipo buscaba ayuda. Le dijo, para todo eso tenía un dolor en el cuello muy grande. Tenía un dolor en el cuello muy grande. Le dijo a su exnovio, a su novio de aquella época, oye, me está pasando esto. Y el hombre le dijo, bueno, ¿quieres quitártelo? Y mi hermana, pues sí, obviamente quiero quitármelo. Bueno, entonces ven conmigo. Dice que se la llevó a una especie de pueblito y en la iglesia del pueblo había afuera unos toneles con agua, que eran como de los toneles industriales en los que ponen basura o cosas así, afuera rodeándolo, muchos de esos. Y cuando entró había un montón de gente, igual por todos lados había cubetas con agua. Cuando le preguntó al novio, oye, ¿qué es esto? Dice que es agua bendita, es para que no puedan entrar espíritus malos. Entonces mi hermana así como, ok, oye, ¿esto es un exorcismo? Y él, sí es un exorcismo. Y ella, no, ¿cómo crees? Sí, ahora quédate callada. Y ya, entra la señora, que además no era un sacerdote. Las iglesias en México comúnmente son sacerdotes, son hombres, ¿no? Aquí era una señora. Entonces la señora empieza como a pasar y ponerle agua bendita a cada una de las personas que están pasando. Y sin que mi hermana dijera nada, se para frente a ella y le dice, oye, tú ven conmigo. Mi hermana, pues ok, voy, ¿no? Se para, termina la misa, todos se van a la parte de atrás de la iglesia. Y la señora le dice, oye, fíjate cuando iba pasando frente a ti, sentí como esta presencia extraña. Tú andas cargando un muerto. Entonces tú lo traes. Si quieres te lo puedo quitar, pero hay un problema. Este muerto quiere ayuda. Necesitas ayudarlo. Él tuvo un problema y te encontró a ti que eres como muy receptiva a esto, muy sensitiva, ¿no? Entonces hay de dos, o lo ayudas o te lo quito, pero si te lo quito se va como tu poder de percepción, ¿no? Entonces si quieres ayudar a la gente, pues esta es tu oportunidad. Pero si te lo quieres quitar de encima, dime de una vez porque si no vas a vivir cosas muy feas. Y pues mi hermana dijo, no, pues quítamelo. no lo quiero, ¿no? Y eso le ha pasado muchas veces a mi hermana. A pesar de que se lo quitaron, le sigue pasando. O cosas como porque, por ejemplo, un día íbamos a ir a Veracruz y mi hermana, nos estamos subiendo al coche y me dice, soñé que chocábamos de este lado. Y yo, no manches, ¿cómo crees? ¿En dónde? Sí, aquí en la parte trasera del auto. Bueno, pues ojalá no pase, ¿no? Y vamos llegando a Veracruz y madres, nos chocan en la parte trasera del auto. O sea, tiene un poder de percepción muy grande mi hermana en ese sentido. Y siempre tiene que ver con advertencias. Nunca son cosas como, te voy a hacer daño, no. Siempre son cosas como del, oye, algo va a pasar, ¿no? O algo me está pasando, por favor, ayuda, ¿no? Son cosas así. Sí, y de hecho, me recuerdo a algo que pasó en mi familia también. Mi tía tuvo una hija, pero falleció a los 2 meses de nacida. Y luego en la misma casa, otra tía, también que estuvo viviendo ahí, también perdió a su nena. Igual, nació, a los 2 meses murió. Entonces, según una persona que fue a limpiar la casa, ya saben, el brasero, la lumbre y todas esas cosas, dijo que precisamente en la casa estaba con 2 espíritus chiquitos, porque cuando sacaban fotos de la casa porque la querían vender, salían como rostros de bebés en las paredes. Y esa casa no se vendía, a pesar de que mi tía fue bajando el precio. O sea, es una casa grande, 2 pisos, 4 habitaciones en el segundo piso y 2 en el primero, ¿no? Entonces era una casa grande que pues sí estaba alrededor de 1 millón. Pero después de que pasaron estas cosas, la casa empezó como a deteriorarse porque nadie la quería comprar. Y hablaron a esta persona precisamente por lo de las fotos. Y esta persona limpió la casa y les dijo, ¿no?, que debían poner una veladora y dulces y que les hablaran a los espíritus de las niñas para que pues pudieran ser liberados, ¿no?, de ahí y esa casa pues recuperara las vibras buenas.
o ya no tuviera vibras tan malas, porque resulta que antes de que esa casa fuera de mi tía, vivió una familia que dejó a su hija con su tía y la niña, dicen que era una niña hermosa, o sea, ojos verdes, bien bonita, muy inteligente, pero todo el tiempo que estuvo viviendo solo con su tía, la tía la maltrataba. Sus papás la abandonaron, se fueron a los Estados Unidos y dentro de todo ese maltrato, la niña quedó mal, o sea, psicológicamente quedó mal y ya veía espíritus y hasta que la niña, o sea, siendo una niña de que 15 años, tal vez menos, se suicidó, se aventó por las escaleras y ahí quedó. Entonces desde ahí se empezó a pues como a juntar toda esa mala vibra y según esta persona, esa fue la razón por la que las dos niñas que eran recién nacidas se quedaron. O sea, porque querían como de alguna forma proteger a la otra que sufrió tanto. Entonces, esta persona resulta que toda mi familia y todas mis tías son súper creyentes de estas cosas y empezaron a quererse hacer limpias a ellas mismas y a sus casas. Y mi mamá fue una de esas. Entonces, le habló a esta persona para que fuera a la casa a que nos hiciera una limpia y nos dijeran pues qué onda, ¿no? Cómo estábamos en todos nuestros chakras y así. Y a mí me dijo que si yo no fuera tan sensible, o sea, tan sensible, débil, chillona, podría incluso hablar hasta con las personas que no están en este mundo. Entonces, no manches, a mí me dio un chorro de miedo cuando me dijo eso, porque, o sea, yo el día en el que algo que yo veo me responda, o sea, me quedo ahí, ¿no? Porque sí he visto muchas cosas, de hecho, de mis hermanas soy la que más ve y la que más así como que siente y todo eso. En mi cuarto he visto pasar a personas, y estoy segura que hay un hombre, o sea, que es el espíritu de un hombre en mi casa, ¿no? Pero según esta persona dice que no es malo, que al contrario está ahí como cuidándonos, porque seguramente era el familiar de alguien de mi papá, ¿no? Y así de, o sea, es que cómo pueden saber tantas cosas. Pero sí, y no sé, o sea, vuelvo a lo mismo, creo que las mujeres tienen más sensibilidad a estas cosas. O sea, sí es súper extraño. Y de hecho, también en mi familia se han hecho luego limpias y así. En especial mi tío, por parte de la familia de mi papá, se tomaba fotos y ya se veía la cara como de como dicen que como de una viejita, pero feo. Sí, la verdad es que nunca quise ver las fotos, porque a mí también me he tomado algunas y también salen como luego cosas. Entonces verlas sí como que me impactan. Y dicen que, o sea, que ya eran varias veces que salían las fotos así. Pero mi tío también es como medio escéptico y además es muy miedoso. Entonces, pues como que no hizo mucho caso, una cosa así por el estilo. Y él también está viviendo con su chica, con su esposa. Y tienen 2 o 3 perros, unos perritos. Y dicen que ya habían varias veces en las que las cosas como que se caían o las cambiaban de lugar. Pero que la más fuerte fue un día que ella estaba sola en el apartamento y dice que se metió a bañar y escuchó clarito como se abrió la puerta, o sea, como llaves, se abrió la puerta y se cerró. Y los perros empezaron a ladrar muy feo y a chillar y así. Y entonces pues ella, o sea, se asustó, pero pensó que era mi tío. Entonces así le dijo así como, Miguel, ¿eres tú? Y que escuchó como le dijo, sí. Y ella así de, bueno, ahorita salgo, no sé qué, oye, ¿puedes ver a las perras? Es que no sé qué tienen. Y ya nos escuchó, entonces ella seguía como repitiendo su nombre, se salió del baño y no había nadie. Y las perras estaban como ladrando así muy feo. Y ella estuvo enferma por mucho tiempo, pero enferma feo, se le dio influenza, medio terminaba y le daba algo del estómago, horrible. Y una de sus amigas de trabajo se fue a hacer una limpia y la llevó a ella. Entonces ella, pues como ya sabes, por morbo también entró. Y la morra que les hizo la limpia le dijo que alguien de su trabajo le estaba dando tierra de
como de panteón, o sea, como de cementerio, para matarla. Y que, o sea, que tenía que cuidarse mucho y tenía que cuidar a su esposo, porque si no lo podía perder. Pero ella pensó que cuando le dijo que lo podía perder era como se va a ir con otra o algo así. Es como que no le tomó mucha importancia, pero pues ella sí se hizo su limpia y todo. Y como al mes, una cosa así, golpean a mi tío muy feo. Y entonces fue ya cuando entendió que perderlo no era que se iba a ir con otra, ¿no? Sino que neta ese güey se iba a morir. Y entonces también lo llevó él a que le hicieran la limpia y todo, y ya se tuvieron que mudar porque dicen que hasta la casa estaba con una mala vibra. Entonces se tuvieron que mudar y así, y ahorita ya está como chido, pero sí, o sea, no sé, justamente estas cosas de hacerte una limpia está bien raro. Sí, es que existe mucho escepticismo, incluso han buscado cómo comprobar científicamente y por qué funcionan esas cosas, pero no sé, creo que el hecho de haber vivido tan cercano estos rituales, pues sí te da otro preámbulo de toda la situación, porque contextualizando, mi papá tuvo un accidente y antes del accidente él se quejaba mucho de dolor de cabeza, o sea, muchísimo. Y ya llegábamos al punto de estás exagerando, ¿no? Uh-huh. O sea, no es posible que te duela tanto la cabeza. Y después yo empiezo a tener pesadillas y a las 2 semanas mi papá tiene el accidente y sigue o sea, después de que salió de terapia intensiva y así, siguió con los dolores de cabeza y era algo que pues a él ya no le hacía como sentido, ¿no? Y buscó a una persona que se dedicara precisamente a hacer limpias y así. Entonces la llevó a la casa y resulta que el lugar donde más yo veía cosas, o sea, como sombras o personas pasar o ruidos, a la hora de estar limpiando la casa llevaba un brasero. El brasero estaba prendido y con el humo Uh-huh. se iban haciendo la limpia. Entonces, justo cuando entra a la habitación, o sea, yo lo vi y mucha gente neta no cree que haya pasado esto, pero el brasero, la lumbre del brasero empezó, o sea, se subió y empezó a hacer como un remolino y se apagó. O sea, así, pero fue que un remolino de 5 segundos, así pero bien fuerte, y que se apaga totalmente el brasero, o sea, es casi imposible. No había viento, y aunque hubiera, el brasero no se apaga así. Y entonces ahí fue donde esta persona nos dijo que aquí era donde se concentraba la mayor carga negativa. Y todo esto se originó por una cruz que le regalaron a mi papá. O sea, ¿cómo es posible que un símbolo como lo es la cruz, que es como el mayor, no sé cómo decirlo, de los católicos, ajá, al que todos le confiamos y todo eso, que esa cruz sea la que haya traído toda la mala vibra o brujería, llámenlo así, uh-huh, para mi papá? Y justo se lo dio un compañero de trabajo, ¿no? Y este compañero de trabajo resulta que fue el que le hizo el trabajo, o sea, el trabajo de brujería, porque dice mi papá que era del único que aceptaba comida, o sea, esta persona fue de la única persona que aceptó comida, que comió y que ya no iba a la cafetería por nada. Y desde ahí empezó, ¿no? Todo recurrente y más y más y más y más. Y esta persona le dijo que qué bueno que fue en ese momento y que el accidente había sido causado por toda esta saña que le echó esta persona. Entonces, esto de las limpias es un tema bien chistoso, si así lo queremos ver. Curioso, porque yo no tengo explicación y digo, cuando me limpian con un huevo y se me quita el dolor de cabeza, es como, ¿por qué está pasando esto? ¿No? O sea, sí hay mucha gente envidiosa que te echa el mal de ojo. Ahora, nosotros somos mexicanos, los 4 aquí presentes hablando, somos gente que ha estudiado en la universidad, al menos yo me considero ateo. Soy muy escéptico, me gusta mucho la antropología, me gusta
la investigación, me gusta lo científico y aún así creo en estas cosas. Creo que es un rasgo mucho de Latinoamérica. Creo que es algo que está mucho en nuestra cultura. Que independientemente de tu nivel educativo, de tu religión, de muchas cosas, sí tienes esta creencia hacia lo espiritual, ¿no? He estado leyendo que alguien de Estados Unidos comúnmente habla de asesinos seriales o de temas relacionados con la hambruna, ¿no? O con las muñecas poseídas o con cosas de ese estilo, que son como temas diferentes a los de México, ¿no? En México tenemos temas que siempre son de la familia, que siempre son fantasmas del pasado, que son fuerzas espirituales, que son energías que afectan nuestra vida diaria. Desde el huevo que te hace la limpia y te quita el dolor de cabeza, hasta la tierra del panteón que hace que te mueras, ¿no? Y todas esas cosas tienen repercusiones en nosotros. Si bien creo que existen explicaciones científicas para esto, también creo que hay cosas que no. Hay cosas que no podemos explicar bien o que al menos no lo han hecho, ¿no? Sí, siempre estamos en búsqueda, ¿no? de esta explicación, pero también soy de la idea de que es bueno y es bonito creer y tener miedo ante las cosas desconocidas, porque te hacen ver el mundo de otra forma y no de una forma lógica, que es lo que la mayoría buscamos. Pues que cosas para evitar las malas vibras. Sí. ¿Y ustedes qué cosas conocen para evitar malas vibras? La pulserita roja. El ojo de venado. El ojo de venado es un clásico. Yo tuve uno cuando era niño. Sí, las pulseritas rojas. La sábila con hilitos rojos, ¿no? También. Ajá, fuera de la casa. El rojo tiene mucho que ver con eso. Sí, dicen Sí. que según es porque ya atrae como más la atención, o sea, evitas la atención hacia ti y llama más la atención de las personas como vibrosas hacia ese punto rojo. De hecho, estaba leyendo en una fuente muy confiable que se llama internet que, por ejemplo, para evitar las malas vibras en tu trabajo, en tu escritorio, en un lugar que sea visible, pongas una manzana, una naranja o un limón. Y que si hay muchas malas vibras, la fruta se va a empezar a echar a perder. Súper rápido. Ajá, entonces que la pongas para que llame más la atención de esas personas malvibrosas y no se te vayan a ti. Y así. Yo escuché que no tienes que poner un espejo en tu cuarto. Así de simple. Sí. No poner espejos en tu cuarto es una muy buena forma de no meterte problemas con espíritus. Sí, dicen que son puertas, Ándale, Sí, portales, es- ¿no? portales. Qué miedo. También en tu casa no poner puertas que no lleven a ningún lado. Porque nunca falta la clásica puerta que te lleva hacia el abismo. Cuando sales te caes porque era un balcón que nunca se terminó. Algo así. Que no se haga, ¿no? Evitar lo más posible esas señales confusas. Dicen que también poner un ajo en una bolsita y dejarlo, o sea, que no vean el ajo, que según esa cosa va a absorber las malas vibras y así. Uno muy bueno. Nunca compres una ouija. Sí, siempre tiene que ser regalada. Si quieres una ouija, que alguien te la tiene que regalar. No la puedes Nunca comprar. la puedes comprar. Sí, no sé por qué. Tenemos que investigar sobre eso. Y el próximo se los decimos. Sí. También algo que me llama mucho la atención, pero esto es muy específico, que es contra las brujas. Que a los recién nacidos debes ponerles debajo de las almohadas de donde dormitan unas tijeras en forma de cruz. Ay, sí, es Ajá. cierto. Sí, he Las escuchado tijeras, eso. otro de eso es la ropa volteada con las costuras de fuera y un vaso de agua debajo de la cama. Y el espejo. Un espejo al lado de donde duerme el bebé. Pero debe ser un espejo pequeño. O sea, es como, no pongas espejos en tu habitación porque invitas a cosas malas, pero sí ponla junto al bebé. Sí, exacto. Es que la lógica detrás de eso creo que es que refleja las energías. Eso y que según también que las brujas son tan feas Que que no se cuando quieren. se ven ellas mismas en el espejo, huyen. Si quieren hablar de brujas, para la siguiente ocasión tengo muchas historias de gente de Tlaxcala. Uy. ¿Cómo ven brujas en la carretera? ¿Cómo las brujas se llevan a las mujeres? Eso es buenísimo. También en Atlisco solamente lo voy a poner así. Hay 3 cerros en los que pululan las brujas. Pululan. Sí. ¿Qué es eso? O sea que hay en abundancia. Un chingo. Ok. Pero eso será para el próximo episodio. Sí, amigos. Y no Está acepten bien. café de extraños o de Sí, gente no, malvibrosa. no, A lo mejor acepten le echaron esas cosas. tierrita de cementerio. Sí, creo que la mejor forma para evitar de esto es no hablar de esto. Si ustedes no quieren malas vibras en su casa, si ustedes no quieren que los persigan fantasmas,
no hablen de esto. Esa es la mejor solución que he encontrado en mi familia. Mejor escúchenlo. Mejor escuchen, eso es mejor escuchar. Terminamos y ustedes ya saben, nos pueden enviar su historia por inbox en audio o comentarla en las redes sociales. En las redes sociales, sí, en las redes sociales, aquí en Facebook, ustedes pueden comentar su historia y nosotros la elegiremos una para contarla el próximo podcast. Sí, si nos envían audios por inbox, los pasaremos tal cual nos enviaron. Si quieren, pueden contarnos qué es lo que ustedes creen que hace reales estas historias. ¿Por qué creemos que son ciertas? Por favor, déjenos sus comentarios. Y nos vemos la próxima emisión. Nos escuchamos próximamente. Escúchenos todos los viernes cuando el sol se haya ocultado.